Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos desde aquí del auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana en la ciudad capital Tegucigalpa, para poder llevar siempre con alegría y con regocijo una palabra del Señor. Bendecimos a todos los hermanos que nos sintonizan a través del Facebook, del YouTube, y los que nos escuchan también a través del Spotify. Quiero este día leer el profeta Isaías, capítulo 22, verso 22. Acompáñeme a la Reina Valera 1960. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces mire qué interesante. Pondré la llave de la casa de David, y dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esa llave se la están dando en una profecía al Mesías, al ungido, al que iba a venir, a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Pero me llama la atención que dice la llave sobre la casa de David. Y cuando empecé a estudiar, a desarrollar esto, encontré que nosotros, como los sacerdotes de nuestra casa, tenemos que aprender a tener los cerrojos de nuestra familia abiertos o cerrados. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. El tema se llama los cerrojos familiares. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más y te bendecimos que estás tú con nosotros, Señor, dándonos la fuerza, la fortaleza para poder seguir desarrollando, Señor, el ministerio. En el nombre de Cristo pedimos que toques el corazón de los que están en casita, Señor, y todos los que nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales. Que por tu Espíritu Santo seamos bendecidos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para que empecemos a desarrollar un poquito la temática, ¿qué es un cerrojo? El cerrojo es un mecanismo que nos va a ayudar a mantener cerrada o abierta una puerta. Es el mecanismo que cierra y abre puertas. Cuando encontramos esto, podemos ver que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a cerrar puertas en nuestras casas. Hemos hablado en otras ocasiones de las puertas en la familia, hemos hablado de las puertas del hogar, las puertas cerradas, los guardianes de las puertas. Pero hoy me quiero enfocar en tener esa llave para poder controlar el cerrojo de la puerta de la familia. Quiero comenzar con el primer punto en el Salmo 147:13, la versión Nácar Colunga. Escucha esto. Por haber reforzado las cerraduras de tus puertas y haber bendecido en tu interior a tus hijos. Bueno, vamos a introducirnos de lleno al tema, ¿verdad? Por haber reforzado las cerraduras de tus puertas, y me llamó la atención esta parte, y haber bendecido en tu interior. Entonces, cuando estoy viendo yo ese cerrojo, nuestras casas y nuestras familias deben de tener un cerrojo abierto o un cerrojo cerrado, porque el cabeza de hogar lo debe de mantener. Y a esta cerradura yo le puse paternidad. La cerradura de la paternidad es que debe de tener un deber recíproco. Entonces quiero que me acompañe. Aquí está conmigo usted, y lo vamos a poner en este primer punto. Vamos a poner paternidad. Entonces es lindo. Hay un tema también que ya hemos desarrollado, lo que es la paternidad. Y esto le puse yo que debe de tener esta implicación o algo interesante, recíproco, ¿verdad? Porque tiene que ser entre padres e hijos. Tiene que ser, ¿cómo se llama? Dado de ambas partes. No solamente es el papá que ejerce paternidad, sino que también los hijos deben de reconocer paternidad, porque de nada sirve que alguien esté haciendo la función de padre si los hijos no reconocen la labor paternal. Entonces, el primer cerrojo, lo vamos a poner de esta manera: la paternidad, el deber recíproco. Tanto los padres como los hijos tenemos derechos y deberes.
Esto es parte de una paternidad, deberes y derechos. La paternidad es el estado o la circunstancia de un hombre que ha sido padre o que está ejerciendo la labor de padre. Es en algunos casos la relación jurídica. Mire, tal vez viéndolo un poco del lado legal, ¿verdad? Es una parte jurídica entre el padre y el hijo que genera una serie de deberes y una serie de derechos que tienen que ser recíprocos. Entonces quiero enfocarme en esta parte, en esta palabra, recíproco, recíproco. Tiene que existir, hermano, por eso es que encontramos en la Biblia que dice que el Señor en los últimos tiempos hará regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto es importante que nosotros vayamos entendiendo nuestro deber paternal. Cuando el salmista dice, por haber reforzado las cerraduras de tus puertas. Entonces el padre de familia que supo cerrar esa llave o cerrar esa puerta, es que pudo entender ese deber recíproco de la paternidad. Me llamó la atención haber bendecido en tu interior a tus hijos. O sea, voy a irme un poquito más allá. Yo sé que aquí lo podemos aplicar de dos formas. Haber bendecido en tu interior a tus hijos es hablando dentro de la casa, hablando lo que es dentro del hogar. Pero me quiero ir un poquito más allá. Quiero ver ese otro ángulo. Si lo tomáramos como que fuera un diamante y le damos una vuelta, podemos ver otro ingrediente. Bendecido en el interior. Quiere decir que el padre en su interior, en sus lomos, dice la Biblia, el hombre, el varón, tiene el esperma, el cual pues obviamente va reproduciéndose y produce un hijo en el vientre de una mujer. Entonces quiere decir que este hombre que sabe manejar el cerrojo de la paternidad, bendice a sus hijos en el interior. Entonces yo sé que hay jóvenes que me están escuchando, o jovencitas también. Vamos a bendecirlos, vamos a orar al final y vamos a pedirle al Señor que pueda ministrar en nuestro interior los hijos que Dios, hermano, va a reproducir a través de nosotros, que nosotros vamos a ser el instrumento por el cual Dios nos va a utilizar para que vayamos reproduciéndonos. Una bendición. La iglesia, lo vamos a ver de una forma así, como la Jerusalén de antes, que estaba edificada, que estaba preservada con sabiduría, con el poder de Dios, con la bondad de Dios, con las instrucciones divinas. Vamos a ponerlo ahora. La iglesia tiene que ser llamada también a este punto de la paternidad, porque cuando hay paternidad en una iglesia, cuando hay paternidad, hermano, espiritual, también se manifiestan los favores del cielo. La paternidad, obviamente nosotros como hijos tenemos a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, pero necesitamos esa paternidad específica en nuestros hogares para que se manifieste de manera espiritual en la iglesia. El Espíritu provocará en nosotros esa necesidad de que nosotros debemos de tener el derecho de tener una paternidad, pero también el deber de hacer una paternidad. Entonces yo quiero dejarle este punto tan importante, porque quiere decir que cuando hay paternidad, recibo los beneficios del cielo. Cuando encontramos en la Biblia que el Señor le dice, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre, entonces quiere decir que hay una bendición. Cuando esto lo empezamos a entender, cuando la paternidad es un cerrojo, porque cuando no hay paternidad, hermano, entran otro tipo de espíritus que quieren llenar el vacío que está buscando el joven que se ha llenado. Entonces yo obtengo una bendición celestial. No es, hermano, cualquiera al que le vamos a llamar padre. Perdón, aquí me faltó recíproco, aquí me faltó el acento, aquí lo vamos a poner, recíproco. Entonces yo recibo la bendición celestial, la paternidad que yo tengo, porque recuerde, el Padre de los Espíritus es Jehová. Pero también necesito un padre para mi cuerpo. Obviamente es mi padre biológico, pero mi padre del alma es aquella bendición celestial, aquellos hombres que Dios les entregó ese doma del Espíritu llamados pastores. Esto lo necesitamos manejar como un cerrojo en la familia.
Si no tenemos ese cerrojo cerrado, van a entrar otro tipo de cosas que van a dañar nuestras casas y familias. Entonces, quiero que me estoy dando a entender con esto. Número 2, vamos a ver el segundo cerrojo en la familia. Lucas 11:7. Vamos a leer la Biblia del lenguaje sencillo. Supongamos también que el vecino le respondía así: no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave. Oiga eso. Y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte los panes. Mire qué interesante este versículo. Ya entendimos un primer cerrojo, la paternidad. Yo tengo que saber abrir esa llave tan hermosa, ¿verdad? Ese cerrojo tan hermoso de la paternidad me va a traer beneficios. Pero ahora fíjese usted, hay otro cerrojo que tenemos que manejar, que se llama intimidad. A mí me llamó mucho la atención este versículo porque en Lucas 11:7 está parafraseada. Está hablando Cristo, mire usted, está hablando Cristo y les está contando una parábola. Y les dice: imagínense que llega un hombre a molestar a una casa, a tocar la puerta a medianoche, porque él está necesitado de pan. Entonces le contesta, dice, si le contesta el que está dentro de la casa, le dice, no me molestes, no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave. Por el tema, yo a la puerta le puse el cerrojo. Oiga esto, yo ya le puse el cerrojo. Y mi familia, como estamos hablando de tema familiar, y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte los panes. ¿Por qué le está hablando de eso? Porque fíjese usted, en otras versiones nos da a entender, yo tomé este versículo por esa palabra que dice cerrada con llave y mi familia estamos acostados. Pero en otras versiones habla y dice, es que ya estoy acostado con mis hijos en la cama. Híjole, hermano. Aquí entramos a este punto y por eso a este cerrojo le puse, qué terrible, le puse el cerrojo de la intimidad. Voy a tocarlo así. Hay alguien que llega a molestar a una casa y le dice, mira, no me voy a levantar porque yo estoy durmiendo en la cama con mis hijos. Ay, Señor de la gloria. Ese cerrojo tenemos que aprenderlo a manejar. Padres de familia que me están escuchando, papá, mamá, que me estás escuchando en casa, este punto es importante. Tenemos que aprender que este cerrojo, le vamos a llamar hoy un secreto que tiene que ser reservado para nuestra casa, para nuestra familia. Mire qué cosas terribles pasan acá. ¿Qué cosas terribles pasan acá con este punto? Con el cerrojo de la intimidad. Si yo me levanto, dice este hombre, a darte los panes, voy a despertar a mis hijos. Y mire, no era porque, voy a tomar ese ángulo, no era porque el hombre no le quería compartir el pan al vecino, sino porque el vecino era imprudente. Adentro el papá estaba dormido con los hijos y la intimidad. Aquí hay un punto terrible. El padre de familia, papá y mamá durmiendo con los hijos en la cama. ¿Qué cerrojo tienes abierto? No puedes tener intimidad con tu matrimonio, tu relación. Recuerde que hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando hay dos personas que se hacen un voto, que se comprometen, esas personas se casan y forman un matrimonio. Debido a ese matrimonio se hace una familia, ¿verdad? Y esa familia obviamente produce un hogar donde van a estar los padres e hijos conviviendo. Son tres cosas diferentes: matrimonio, familia y hogar. El punto aquí de esta intimidad es, ¿cómo va a haber una intimidad matrimonial si la familia tiene un cerrojo abierto? No sé si me doy a entender con esto. Quiere decir que el papá con la mamá no pueden tener intimidad en la misma cama donde duerme el nene. Yo quiero darme a entender y quiero que en casita me diga, pastor, no me molesto, pero los hijos deben dormir en su propia cama. Los hijos deben de dormir aparte, no en el mismo lecho donde duerme papá y mamá. Usted me dirá, pastor, es que mi casa es muy pequeña. Entonces ponga cortinas, aunque sea, a que haya una cortina de división y que sus hijos no puedan, hermano, participar de una intimidad que no les corresponde. Hermano, perdónenme.
Yo sé que este punto es complicado, pero lo interesante de esto es que estamos en un tema de familia. No debemos tampoco estamos hablando del cerrojo de la intimidad, no debemos de hacer público aquellos actos y sentimientos que se han reservado para nuestra casa. Hay cosas que deben de quedar en familia. Algún dicho por ahí dice: no saquemos los trapitos al sol. Los trapos sucios se lavan en casa. Miren, no sé si a usted le enseñaron eso, pero tenemos que aprender a mantener cerrada con llave el cerrojo de la intimidad. El cerrojo de la intimidad, padre de familia, lo tienes tú en la mano. Ese cerrojo eres tú el que lo puede abrir o que lo puede cerrar. Entonces, yo te estoy diciendo lo que puedo ver por la Biblia. La intimidad es una zona del matrimonio. Vamos a poner la intimidad en el matrimonio, que debe de estar reservado obviamente para papá y mamá. No tienen que haber hijos ahí involucrados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Imagínate el ambiente, cómo se complica. Ahora, vámonos a ir un poquito allá a la familia. Cuando papá, mamá y los hijos tienen un tema que discutir, entonces tenemos que entender también que esa plática, que esa discusión queda ahí en un cerrojo llamado intimidad. Y nosotros tenemos la llave y cerramos. Y nada de eso tiene que salir afuera. Este cerrojo de la intimidad tenemos que aprender a mantenerlo en familia. La intimidad es un secreto reservado. Mantener, lo voy a poner así, mantener en casa. No tiene que salir. El trato que debemos de hacer es mantener secretos en casa o mantener en casa. No debe de salir. No debe de salir. Qué terrible, hermano, que cosas que tocamos en la intimidad en la casa, amenacemos el hermano con la hermana en la escuela o en el colegio, se amenacen y lo cuenten con sus amigos. Se está destruyendo la familia. Por eso son cerrojos familiares. Tenemos que aprender a mantenerlos cerrados. Ok, veamos otro cerrojo importante. Proverbios 18:19, Biblia textual. Oiga esto. El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte, y los litigios entre hermanos son como cerrojos de fortaleza. Ok, vamos a salirnos entonces un poquito más allá del círculo familiar. Vamos a encontrar ahora, desde el círculo cercano que tú tienes de tu hogar, lo vamos a poner en un ángulo familiar más extenso. Vamos a extendernos a tus familiares. Mire lo que Proverbio nos dice, que hay otro cerrojo que se llama amistad. Amistad. Este cerrojo es bien interesante porque la amistad, usted sabe, hermano, que la amistad es la relación, es el afecto, la simpatía, la confianza que se establece entre personas que no son familias. La amistad usted la puede aplicar con un familiar suyo. Aparte de que es familia suya, va a llegar a ser un amigo, una amistad. No, por ejemplo, padres con hijos pueden llegar a tener esa relación de amigos. El papá puede ser amigo de su hijo y su hija también puede ser amiga de su mamá. ¿De qué te estoy hablando? De que el cerrojo, hermano, te pertenece. Tú tienes la llave de ese cerrojo. Tú tienes la llave del cerrojo llamado amistad. ¿Y cuál es esa llave que habla ese cerrojo? Que tú establezcas confianza. Ok, usted está conmigo en casita y yo espero que estemos aprendiendo hoy, porque este cerrojo es importante. ¿Cómo vamos a lograr hacer amigos de nuestros hijos? Y obviamente lo podemos extender, este cerrojo lo podemos extender a toda nuestra familia, a nuestros primos, a primas, qué sé yo, alguien que está fuera del círculo del hogar. La amistad es algo que le llamamos establecer confianza. Así, ¿verdad? Así lo pusimos. Establecer confianza. Entonces, mire qué interesante. Cuando yo establezco confianza, estoy sembrando una amistad. Estoy invirtiendo en una relación.
Entonces de una vez lo ponemos acá. Invertir, vamos a ver, invertir en una relación. Esa relación, llámala tú, hermano, la relación con tu hijo, la relación con tu hija, la relación con tu esposa. Y voy a decir algo importante. ¿Quién es el mejor amigo de tu esposo? La esposa. La esposa, tú que eres esposa, tienes que ser la mejor amiga de tu esposo. ¿Quién es la mejor amiga de tu esposo? La esposa, tú que eres esposa. Y el mejor amigo de tu esposa es el esposo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque estamos hablando de que yo estoy invirtiendo en esa relación. Y no estoy diciendo que estoy perdiendo el tiempo en esa persona. No, no. Estoy invirtiendo el tiempo. Mi relación, mi afecto, mi simpatía, mi confianza, la estoy depositando en mis hijos, la estoy depositando en mi esposa. Este cerrojo es importante. La llave de establecer la confianza me va a ayudar a poder abrir ese cerrojo. No le abras, hermano, tu confianza a otra persona. No le abras, hermano, tu afecto, tu simpatía a cualquiera. Ahora lo tomamos con la juventud, jóvenes que están escuchando. No abras el cerrojo de la amistad a cualquiera. No le abras el cerrojo. Mire cómo vamos desarrollando el tema de los cerrojos familiares. Si el cerrojo de la amistad tú no lo sabes manejar, va a llegar un problema. Va a llegar un problema tarde que temprano a la relación que estás teniendo con otra persona. Estás invirtiendo en una relación, sí, pero ¿en qué relación estás invirtiendo? Tú tienes que saber con quién puedes ser amigo. Tú tienes que saber con quién puedes establecer confianza. Tienes que probar a los que se dicen ser tus amigos, porque el cerrojo tú lo manejas, tú lo abres o tú lo cierras. Eso es lo que yo le quiero dejar. Tú lo abres o tú lo cierras. Este punto es bien importante. Debemos ponerle mucho cuidado para que nosotros podamos evitar también peleas. Porque fíjense que el cerrojo dice acá que los litigios entre hermanos son como cerrojos. Los litigios, hermano, cuando hay un pleito entre hermanos, y como vuelvo a decirte, pleitos familiares, porque aquí estamos hablando de un cerrojo que tú abres. ¿Por qué hay litigios? Porque tú le diste confianza a una persona que no debía. Firmaste un documento con una persona. Mire cómo este cerrojo es tan interesante y tan especial. Cuando tú le diste confianza a otra persona, firmaste un papel o le prestaste una tarjeta de crédito o le serviste de fiador. Ay, hermano, el cerrojo de la amistad es bien complicado. El hermano ofendido es más tenaz que un castillo fuerte. Ganarse a un hermano ofendido, hermano, dice la Biblia que es una gran bendición. Pero el que está ofendido se cierra. Ya no quiere compartir la relación contigo, ya no quiere saber nada de ti, se cerró. Litigios entre hermanos son cerrojos fuertes. Entonces evitemos, y por eso es, hermano, ¿sabes qué? Cuando alguien llega a decirte, hermano, necesito que me preste dinero, y usted le dice, mire, hermano, yo quiero mantener mejor su amistad. Yo sé que usted no me va a pagar y no vayamos a tener problemas. Mejor, mire, lo que tengo son 20 lempiras, tenga, se los regalo. Pero no me pida que prestado porque usted no me va a poder pagar. Entonces, hay un cerrojo. ¿Quién tiene la llave? La tienes tú. Cuando no sabemos manejar, mire cómo estoy tratando de llevar este cerrojo de la amistad. Con padres y con hijos tienen que ser amigos. Pero también cuando tú, con otro hermano, ¿con qué hermano? Con un hermano en la iglesia. El cerrojo de la amistad es que tú y yo podamos establecer confianza. Confianza, no con cualquiera puedes tener confianza. Voy a avanzar un poquito más. Voy a entrar a Juan 20:19. La Reina Valera Gómez. Reina Valera Gómez. Mire lo que dice estoy en el medio del tema. Y el mismo día, al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio,
les dijo: paz a vosotros. Mire, estoy avanzando con el tema. Estamos hablando de los cerrojos familiares. Acá hay un conjunto de hermanos en Cristo. Y yo sé, hermano, que estamos viviendo un tiempo complicado, difícil, ya lo hemos repetido muchas veces. Pero quiero darme a entender con esto. Hay un cerrojo que se llama paz. La paz. Ese cerrojo es que tú lo vas a saber manejar. Tú vas a saber a quién le abres y tú vas a saber a quién le cierras. La paz es ponerle fin al miedo. Estamos, hermanos, en una pandemia y hay mucha gente con temor todavía. Increíblemente con temor todavía. Pastor, ya estamos vacunados. Increíblemente aún vacunados. Con temores. Yo no te estoy diciendo que no te cuides. No quiero que me malinterpretes. Quiero poner el equilibrio con esto. Tenemos que saber manejar este cerrojo. Cuando tú le abres la puerta al miedo, pierdes la paz. Mire, lo vamos a poner acá. Yo sé que usted está en casita conmigo con esto. Poner fin, vamos a ver, al miedo, al temor. Dice que los discípulos se encerraron en esta casa. Ellos se encerraron, ellos estaban atemorizados, habían persecuciones afuera. Los fariseos, hermanos, estaban muy molestos, muy enojados y querían capturarlo. Entonces vinieron los discípulos y dijeron: bueno, no nos queda otra más que escondernos. Nos encerramos en casa. Vamos a agarrar el cerrojo y dice: yo quiero mantener la paz. Y cierro. Sí, pero me encerré. ¿Por qué razón me encerré? Por miedo. Estaban las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Uy, hermano, qué terrible reunirse por miedo. Yo quiero que usted me escuche, hermano, tal vez con oídos circuncidados, lo que le estoy tratando de trasladar. Hay cerrojos familiares que nos ministran. Si tú lo abres ese cerrojo, si tú no lo sabes manejar y le abres la puerta al miedo, vas a perder el cerrojo de la paz. Mire usted, ¿qué nos demuestra aquí? Dice que cuando eso estaba pasando, entonces Jesús se les apareció y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Lo está viendo usted conmigo ahí en casita? Juan 20:19. Paz a vosotros. Como quien dice, ¿qué les pasa que tienen miedo? ¿Qué les pasa que el cerrojo está con llave? ¿Por qué no le abren a la paz? Yo que te estoy hablando hoy y que tienes ahí cerca a tu familiar, dile ahí a la par: hermano, abre el cerrojo de la paz. Quita todo miedo, porque Cristo es más grande que todo miedo. Tenemos que cerrar la puerta de nuestro hogar al miedo. Solo con Cristo Jesús le podemos poner fin al temor. Los tiempos son difíciles, hermano. Los tiempos que estamos viviendo son complicados. Y usted me dirá: sí, pastor, es que nadie había pasado por estas circunstancias. Sí, hermano, ya habían pasado otros cristianos. Peores situaciones de las que estamos atravesando ahora, ellos las atravesaron. Pero yo vengo a decirte con todo mi corazón, te vengo a decir: hermano, hay que ponerle fin al miedo. El cerrojo de la paz. Hoy vamos a obtener todos estos cerrojos. Y también junto con estos cerrojos, Dios te está entregando la llave para la paternidad. Tienes que tener la llave del deber recíproco. Para el cerrojo de la intimidad, tienes que tener la llave del secreto reservado. Para el cerrojo de la amistad, tienes que tener la llave de la confianza. Y para el cerrojo de la paz, tienes que ponerle la llave del miedo, cerrarlo. Cerrarle la puerta al miedo. Pero la paz tienes que abrir. Mire que aquí, hermano, tan poderoso es Jesús que atravesó la pared de donde ellos estaban encerrados por miedo. Y les dijo: paz a vosotros. Yo quiero extraer esa parte. En nuestra familia Dios te está llamando a la paz y te está diciendo: ¿por qué están encerrados? Si yo estoy vivo, dice el Señor. Yo no he muerto. Yo no me quedé en la cruz, ni mucho menos me quedé en la tumba. He resucitado. Mire qué lindo eso. El Señor se le aparecía a sus discípulos los primeros días de la semana. Necesitamos la paz, necesitamos esa situación de estado
ese estado de tranquilidad que hemos perdido en nuestras casas. Que no hayan guerras, que no hayan pleitos entre familias, hermano, por estar encerrados. Mire usted, hay que ponerle fin a la guerra del miedo. Mire, ¿cuántos divorcios se han registrado en esta pandemia? Porque estuvieron encerrados los matrimonios. ¿Cuántos pleitos, hermano, entre padres e hijos han habido en esta pandemia por el mismo encierro? Estaba viendo algunas noticias y miraba, hermano, cómo hay complicaciones después de la pandemia. Traumas post pandemia. Aunque la pandemia se acabara hoy, van a quedar un montón de traumas en la familia por el cerrojo de la paz que no lo supimos manejar. Yo prefiero guardar la paz, entonces ciérrale la puerta al miedo. Pero mire qué interesante, no cierres la puerta por miedo. No, por miedo no. No, ciérrale la puerta al miedo, que es distinto. Ciérrale la puerta al miedo, que es distinto. Necesitamos entender que tenemos, hermano, que cerrar esa puerta del miedo. Cristo se aparece, pasa a vosotros. Tenemos que finalizar la guerra que tenemos. Guerra de temores, fobias. Hermano, ¿por qué no nos dejamos a la administración? ¿Por qué no nos dejamos, hermano, a que el Espíritu Santo pueda ministrarnos? Le voy a poner acá una guerra de temores. Fíjese, hermano, que han habido guerras en los hogares, guerras de celos. La mujer, el temor de la desconfianza. Como no sembró la amistad con su mujer, el encierro le ha provocado miedo, una desconfianza en su relación, guerra de temores. Los hijos, los padres contra los hijos, ¿qué temores hay? ¿Qué temores? Hermano, tienes que platicar, tienes que sentarte y tienes que desarrollar toda esta relación tomado de la mano del Señor. Vamos a avanzar un poquito más. Hemos desarrollado hasta ahorita 4 cerrojos. Vámonos al cerrojo número 5, Jeremías 49:31. Acompáñeme ahí, versión de las Américas. Oiga lo que dice: levantaos, subid contra una nación tranquila que vive confiada, declara el Señor. Oiga, no tiene puertas ni cerrojos, viven solitarios. Me llamó mucho la atención este cerrojo. A este cerrojo le puse el cerrojo de la unidad. ¿Quién tiene la llave? La tienes tú. Tú eres el que debes de mantener la familia unida. Entonces, ¿cómo es la llave? ¿La llave que abre o la llave que cierra la unidad? La soledad. Tú tienes que saber abrir o cerrar la soledad. La soledad, a veces hay momentos en los que sí tú tienes que estar solo, pero no siempre. No siempre debe de estar solo. Si deberíamos de ponerle aquí sería no estar solo siempre. Entonces, vamos a desarrollar acá. ¿Cómo se llama este punto? A este punto le vamos a poner la unidad. Cerrojo de la unidad. ¿Quién tiene la llave? La tenemos todos, hermano. Hay gente que, mire qué terrible, nos han enseñado una cultura gringa. La voy a decir así sinceramente, es una cultura gringa. No es cultura latina, es gringa. Que los hijos se encierran en el cuarto y que nadie les puede ir a abrir esa puerta. ¿Quién dice? ¿A dónde está escrito eso? ¿En qué ley está eso? Si la Biblia nos habla de que no debemos de estar solos. Dice la Biblia que en Amós 3:3 andarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Tienen que estar juntos los dos para andar y caminar máximo en una familia. Entonces yo te voy a decir algo. Las puertas en las casas deben de estar abiertas. ¿Quién tiene los cerrojos? Los tiene el padre de familia. El padre de familia puede abrir la puerta de cualquier hijo a la hora que quiera. ¿Por qué nos dejamos capturar con culturas que no son nuestras? Oh, hay que respetar la intimidad del joven. ¿Y qué sabes tú lo que está haciendo ese joven allá adentro? Él está creciendo todavía. Si él está viviendo bajo tu techo, todo el derecho lo tiene sobre esos jóvenes. Si alguien, aunque no sea joven, si es un adulto con bigote,
pero tú lo mantienes, tú le das la comida, tú le das el alimento, tú le pagas los estudios, tú le das, qué sé yo, lo necesario, techo, abrigo, y tú le estás protegiendo, tú le estás dando cabida en tu casa. Tú tienes el cerrojo, tú puedes abrir y cerrar esa puerta. ¿Por qué nos han enseñado otro tipo de culturas? Si alguien me dice, no, pastor, es que yo necesito estar solo, yo no quiero que nadie me moleste, entonces trabaja tú. Mantente tú solo, tu propio trabajo te va a dar tu propio dinero y tú vas a poder pagar el cuarto que tú quieras y vas a cerrar la puerta y vas a tener el derecho de cerrar esa puerta, de tener el cerrojo. Pero mientras tú vivas bajo la cobertura de otra persona, sí, mire qué terrible, ya lo hemos visto en otros casos, un matrimonio viviendo bajo la sombra de los suegros, matrimonio viviendo en la casa de los suegros. ¿Quién tiene el cerrojo de esa casa? El suegro, porque él es el dueño de esa casa. Y entonces dice, suban contra una nación que supuestamente está tranquila, una que vive confiada, pero dice que no tienen puertas, mucho menos cerrojos. Si no hay puertas, no hay cerrojo. Vive en solitario. Una persona que vive en soledad no tiene cerrojo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Una persona que vive solo, voy a tratar de poner el equilibrio. Una persona que, mire, primero, una persona que vive bajo la sombra de otro, el que provoca la cobertura es el que tiene las llaves, es el que cubre. Pero si esa persona se sale de esa cobertura y quiere vivir solo, entonces ese solo tiene su propia llave. Pero ¿qué pasa? No está unido. Y ese solitario, dice la Biblia, está solo. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita que alguien esté sobre él. Por eso la Biblia nos enseña, sobre un alto vigila a otro más alto. Yo soy un hombre que estoy bajo cobertura, amén, pero mi cobertura también está bajo la sombra de otra cobertura. Vuelvo al punto, hijos, la cobertura más cercana en sus hogares son sus padres. Pero sus padres también tienen una cobertura cercana que es, obviamente espiritualmente hablando, los ministros de la iglesia que asisten. Entonces aquí estamos entrando en un punto muy interesante. ¿Cómo es este cerrojo de la unidad? Nadie puede estar solo. La soledad, así decía mi abuela, la soledad no es buena compañera. No participemos en fragmentar a nuestra familia. Al contrario, seamos nosotros el eslabón de la unidad. Ese eslabón fuerte. Mire que unidad, hermano, es la propiedad que tienen las cosas. Yo creo que usted lo miró en la escuela. La unidad es la propiedad que tienen las cosas para que no se dividan. La propiedad de la unidad es que produce que no se fragmente alguna cosa o que sea alterada. Entonces, no fragmentar. Voy a ponerlo aquí. La unidad es que no tienen que haber fragmentos. Sin fragmentos. Mire, qué terrible, hermano, qué terrible de un hombre, yo sé que lo puedo hablar con confianza, pero qué terrible un hombre que ha tenido hijos con una mujer, tuvo hijos con otra mujer, allá otra mujer, otro hijo, tuvo un hijo ahí en El Salvador, otro en Guatemala, otro en Honduras, otro en Nicaragua, Dios santo, y en todo Centroamérica. Ese hombre está haciendo una familia fragmentada. Qué terrible. Y yo sé que venimos con esos problemas a la iglesia. Venimos hombres y mujeres con ese tipo de conflictos que pasaron en nuestra vida anterior. Y no estoy juzgando, estoy tratando de ponerlo ahora como un cerrojo familiar. Ya pasó eso, entonces perfecto. No sigamos fragmentando la familia. Entonces ahora hay que buscar la unidad. Sé tú el eslabón que provoque la unidad en tu familia. Hubieron errores en el pasado, amén. Entonces ahora tienes que corregirlos. Y eso es lo difícil, y eso es un punto bien complicado, porque yo sé, hermano, que fuera de Cristo nosotros cometimos un montón de errores, porque no había sabiduría en nosotros. El pecado, hermano, va a producir consecuencias. Ahora, estás en Cristo, ahora tienes que buscar el cerrojo de la unidad. Fueron errores que cometiste, entonces trata de unir, trata de reconocer los errores del pasado, pero no sigas fragmentando más la familia. Voy a ir aterrizando. Segunda de Reyes 4:4. Voy a leer la versión Martín Nieto. Escucha esta Biblia. Entra luego en tu casa, ciérrate dentro
oiga este versículo. Ciérrate dentro con tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas, retirándolas según se van llenando. Mire, yo sé que el tiempo me está avanzando. Quiero ir, estamos hablando de los cerrojos, ¿verdad? Quiero ir cerrando el tema prácticamente. Entonces, mira qué interesante. Voy a ver este cerrojo, que este lo tenemos todos. Es que aquí, hermano, todos estos cerrojos los tenemos todos. El cerrojo de la paternidad, de la intimidad, la amistad, la paz, la unidad. El cerrojo de las finanzas. Por muy joven que seas, estás manejando finanzas. Aunque sea el pasaje del bus, pero estás manejando una finanza. ¿Qué es lo que te voy a enseñar hoy? Tienes que invertir bien el recurso. El recurso que tienes. Invertir el recurso. Si a ti te dan parte de ese dinero, imagínese, tú tienes que saberlo administrar. Yo me recuerdo, 1987 entré yo al colegio, primer curso. Técnico Honduras, estábamos ahí entrando. Y hermano, yo necesitaba pagar. En aquel entonces costaba 20 centavos el pasaje. Y yo tomaba 2 buses para poder llegar al colegio. Luego 2 buses de regreso. Eran 80 centavos que necesitaba. Me sobraban 20. Si a mí mi mamá me daba un lempira, me sobraban 20 centavos. ¿Qué cree que hacía yo? Voy a trasladarle esto, perdóneme, hermano. Yo traté de invertir ese recurso y entonces me guardaba 20 centavos diarios. Entonces, si a mí me daban un lempira diario para el pasaje y yo guardaba 20 centavos diarios, de lunes a viernes obtenía al final un lempira. Y a la siguiente semana que me volvían a dar un lempira para ir al colegio, ya tenía un lempira ahorrado de la semana anterior. Y entonces ya me podía comprar un fresco. Me recuerdo yo que el refresco, la gaseosa, me costaba 50 centavos. Me recuerdo que una dona me costaba 50 centavos. O sea que con otro lempira yo me podía comprar una merienda de un fresco y una dona. Entonces me daban 2 lempiras diarios. Pero como tenía hambre, hermano, yo tenía que comprarme un refresco y una dona. Y esos 20 centavos que le conté, guardármelos. Yo no sé si a usted le pasó, no sé, hermano, en el 1987 si usted había nacido, no sé. Pero le estoy contando cómo manejaba yo mis finanzas en primer curso cuando tenía 13 años. Este versículo me llamó mucho la atención. Tal vez tocamos algo con el piano ahí, por favor. El profeta le dice aquí a la mujer: entra en tu casa, utiliza el cerrojo, ay hermano, de las finanzas. Porque esta mujer, hermano, estaba terrible, estaba preocupada. El acreedor estaba llegando y estaba tocando a la puerta y estaba cobrando. Ella, hermano, no sabía manejarlo porque su marido había muerto y era un hombre que nunca tuvo la llave del cerrojo de la finanza. Cuando él murió, la dejó en conflictos financieros a ella y a sus hijos. El acreedor se iba a llevar a sus hijos por las deudas. Entonces recurrió al hombre de Dios. Entonces, mira el consejo del ministro: ciérrate. Oiga esto, hermano, ciérrate dentro. ¿Dónde? Dentro de tu casa. ¿Con quién? Con tus hijos. Vierte el aceite en todas esas vasijas, retirándolas según se vayan llenando. Oiga, ese versículo es bien importante. Perdóneme, hermano, tal vez yo sé que el tiempo me está avanzando, pero mire lo interesante de esto. Le está diciendo: en tu casa, encerrada, ponte de acuerdo con tus hijos. Papá, mamá, habla con ellos y dile: miren, hijos, no puedo comprarle esos zapatos caros que está pidiendo. Yo tengo el cerrojo de las finanzas en este momento y la llave la tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a invertir los recursos que tenemos. No, papá, es que yo quiero la mochila que usa aquel. Papá, es que yo quiero los anteojos que usa aquel. Papá, yo quiero el mejor celular porque aquel anda el mejor celular. No tenemos el dinero para comprarlo. Sepa invertir los recursos. Solo porque queremos andar el mejor celular, aunque no tengamos que comer en la casa. Tu cerrojo está abierto. Ese cerrojo de las finanzas se descompuso. ¿Quién es el que lo tiene que manejar? Es el papá y la mamá. Tienen que aprender a que ese cerrojo esté bien, esté funcionando bien. Abre y cierra. Tú tienes la llave. Tú puedes abrir y tú puedes cerrar. Entonces decirles: hijos, nos vamos a hacer como esta mujer, encerrados adentro.
con mis hijos. Voy a vertir el aceite que Dios me puso en las manos. Lo voy a vertir en las vasijas según el Señor nos vaya dando. Oh, hermano. Según el Señor te vaya aumentando, aumento. Según Dios te va a ir dando y te va a ir dando. Entonces a esa medida vas a ir viendo qué cosas puedes comprar, qué cosas no puedes comprar. Mientras sepamos invertir el recurso de aumento en aumento, de aumento en aumento, poco a poco. Dice la Biblia que nosotros los justos somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Va a llegar un momento en que lo vas a poder tener todo, pero tienes que entender que en este momento tal vez tu casa y tu familia no tiene acceso a esas cosas que estás queriendo. Yo sé que deseas muchas cosas. Me voy a ministrar con ustedes, hermano. 1985, quinto grado. Yo no tenía jeans. Nunca había usado jeans, solo pantalones de tela. Y me recuerdo, yo iba a la iglesia, pequeño iba a la iglesia, y yo oraba a veces, hermano. Oraba y le decía: Señor, ayuda, quiero comprarme un jean, ayuda. Mi mamá no tenía, mi mamá no podía, mi mamá lavaba y planchaba. Y me recuerdo que, imagínese usted, hermano, para aquellos tiempos, las navidades, ¿verdad? Que le regalaban las Pascuas a uno, así decíamos nosotros, ¿verdad? Costumbres. Una tía mía vino y me dijo: Tabito, vení, vamos a ir al mercado. Te voy a ir a comprar un jean. 1985. Mire esa administración, hermano. Yo me recuerdo todavía, tenía entre 10 y 11 años. Y me acuerdo que mi tía me lo regaló, me lo puse, hermano. Yo no sé si salen todavía esos jeans, pero era una marca Wrangler. No sé si se acuerdan. Que hasta había un anuncio que decía: los Wrangler caen bien, y salían unos hipopótamos ahí bailando. Oh, hermano, qué terrible. Yo sabía que mi mamá en casa no me podía dar lo que yo deseaba, pero mire, de alguna razón Dios me ayudó para poder satisfacer un deseo. No cargué a mi mamá, no me enjarané para irlo a hacer. Mi tía, tal vez Dios la tocó y le dijo: el Señor, mira, regálale a mi hijo esto, ¿verdad? Y me lo dio. Me estoy ministrando con usted, pero yo tengo que saber, yo no me tengo que cargar. Si tú eres un hijo, tú eres una hija, estamos hablando de los cerrojos familiares. Ciérrale la puerta a la envidia. El cerrojo, hermano, manténlo cerrado a la envidia, pero invierte. Tú tienes la llave de la inversión del recurso. El cerrojo de las finanzas, tú lo vas a manejar. No dejes que la deuda te agobie, que la deuda, hermano, inunde tu casa, porque entonces no va a haber felicidad. Cuando las finanzas andan mal en una casa, se echa a perder la relación de la familia. Y por eso es importante que miremos. Por eso lo dejé en el punto 6, porque es un deseo humano cuando nosotros queremos manejar todas estas cosas. Aprendamos a administrar de la mejor manera los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Quiero terminar. Punto 7. Apocalipsis 3:20. Termino con esto. Traducción del lenguaje actual. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, por el punto que estamos hablando, si abres el cerrojo de esa puerta, yo voy a entrar a tu casa. Oiga lo que dice este versículo y esta versión del lenguaje actual. Entraré a tu casa, en tu casa entraré y cenaré contigo. Yo finalizo. Voy a terminar con este cerrojo. Obviamente hay más cerrojos, hermanos, pero que tienen que ver tan importante con nuestra familia son estos. A este punto le vamos a llamar el cerrojo de la bendición. Recuerde ese pasaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo sepo manejar este cerrojo, entonces obtengo algo que se llama protección.
de Dios. Cuando yo le abro la puerta, Dios es caballeroso. Cuando yo le abro la puerta al Señor, Él va a entrar, pero Él va a tocar primero. Necesitamos entonces los cerrojos familiares. Necesitamos abrir el corazón. Abrir el corazón. Yo quiero terminar y finalizar con este punto. El cerrojo de la bendición está en tus manos. El Señor toca la puerta y llama. La bendición es aquello, hermano, que Dios te envía. La bendición puede salir también de la boca de un padre hacia un hijo. Es ese cerrojo, porque tú le abriste el corazón al Señor. Cristo está llamando a la puerta de nuestro corazón. Quiero finalizar y quiero también hacer un pequeño resumen. Los cerrojos familiares. Vimos el primer cerrojo, que es la familia. La familia debe demostrarse como el cerrojo de la paternidad. En el cerrojo familiar, la paternidad es un cerrojo muy importante, porque este cerrojo de la paternidad es el deber recíproco que debe de existir entre padres e hijos. Deberes y derechos, deberes y derechos. A veces somos muy exigentes como hijos contra nuestros padres, pero también los padres contra los hijos. Entonces tiene que ser recíproco, deberes y derechos. Ya vimos que la paternidad es una bendición que Dios nos ha enviado del cielo. Necesitamos al Padre espiritual, al Padre de los espíritus, el de nuestro espíritu. El Padre es el Padre celestial, el Padre de nuestro cuerpo, el Padre biológico, y el Padre de nuestra alma es aquel que ejerce la paternidad espiritual en nosotros. El número 2, vemos otro cerrojo importante, la intimidad. Tú tienes que saberlo manejar, es un secreto reservado. Son cosas que deben de mantenerse solamente en casa. No debes de, hermano, poner las cosas al desnudo con cualquiera. El cerrojo de la intimidad. Y ese pasaje de Lucas 11:7 nos habla de un hombre de familia que dormía con sus hijos en casa, en la cama, dentro de la casa. Tenemos que también aprender a tener la intimidad con nuestra pareja. Que no hayan niños en cama, que cada quien duerme en su cama. Aunque seamos pobres, tengamos el ingenio de poder realizar algo, que haya por lo menos una cortina de separación. Pero, hermano, el esposo debe dormir en intimidad con su esposa. Número 3, el cerrojo de la amistad. El cerrojo de la amistad lo abre una llave que se llama confianza. Es cuando empezamos a establecer la confianza. Es cuando tú sabes invertir en una relación. Este cerrojo es importante. Tú puedes ser amigo de tu papá, puedes ser amigo de tus hijos, puedes ser amigo de tu esposa, puedes ser amigo de tus familiares. Pero hay algo muy importante. La amistad, si no se sabe manejar, cuando hay una persona ofendida, dice la Biblia que es un cerrojo muy fuerte. Por eso es que la enemistad, Dios la venció en la cruz hace 2000 años. Número 4, está el cerrojo de la paz. El cerrojo de la paz es el que nos habla de la llave de cerrar el miedo, ponerle fin al temor. Es aquella guerra de temores que existen, temores de infidelidad, celos, guerras entre hermanos. Entonces tenemos que vencer esa guerra de temores con un cerrojo que se llama paz. Y tenemos que tener esa llave para poderla cerrar. Número 5, hablamos del cerrojo de la unidad. Ese cerrojo de la unidad es interesante porque, hermano, nos habla de que no podemos estar solos. No es bueno que el hombre esté solo. Si tú quieres tener soltería, si ya no quieres que nadie te mande, si no quieres que ya nadie tenga autoridad sobre ti, pues obviamente tienes que trabajar tú para comprarte tus propias cosas. Si estás viviendo en la casa de una persona, estás a expensas y bajo la autoridad de esa persona en la cual estás viviendo. Pero no quiere decir que la soledad es buena compañera. No, al contrario, la soledad es una mala compañera. Si tú estás viviendo en la casa todavía de tus papás, tienes que sujetarte a ellos. La unidad, el cerrojo de la unidad, tiene una llave que se llama soltería. Se cierra o se abre, pero tienes que aprender
a no vivir fragmentado. Que no seas tú el eslabón que rompe o que parte la familia. Todo lo contrario, tienes que ser el eslabón que mantenga unida a la familia. Número 6. Este es un cerrojo muy importante. Las finanzas. Es saber invertir los recursos que tienes en tu mano. Por eso la Biblia nos habla de que el cristiano, el justo, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Número 7, la bendición, el cerrojo de la bendición. Terminamos con ese versículo porque el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Señor. Vas a obtener ese beneficio, una llave que se llama protección divina, la protección de Dios. Estos son los cerrojos familiares. Amén y amén. Vamos a orar. Nos ponemos en las manos del Señor. Yo quiero bendecir a los que están en casita. Tal vez hay algunos que estarán midiéndose, pesándose en algunos de estos cerrojos que acabamos de mencionar, pero lo importante es que tú aprendas a mantener la llave para que tú cierres o abres. Tú vas a tomar la decisión de abrir o cerrar a estas situaciones que hemos señalado. Oramos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo, bendigo a todos aquellos, Señor, que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Vengo orando, Señor, por aquellos que no han venido al arrepentimiento, aquellos que no se han entregado, Señor, a Jesús. Que seas tú, Señor, obrando en ellos el perdón de los pecados. Aquellos que estuvieron alguna vez en tus caminos, pero se han, Señor, alejado. Pido por ellos para que por tu Espíritu Santo sean rescatados de esa vana manera de vivir. Por tu Espíritu Santo, envía, Señor, la paz, envía el gozo, el regocijo de tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, ser de bendición a aquellos que están escuchando tu palabra y que puedan venir al arrepentimiento. Oramos por la iglesia, oramos por nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, para que estos cerrojos de las puertas de nuestras casas, Señor, puedan abrirse y cerrarse, Señor, con sabiduría. Que nosotros que tenemos la llave, Señor, para abrir la paternidad, seamos, Señor, esos hombres y mujeres que seamos recíprocos en nuestros derechos y deberes. Ayúdanos, Señor, también con el cerrojo de la intimidad. Ayúdanos a manejarlo de una manera sabia, Señor, con nuestra familia. En el nombre de Cristo, la amistad, que sepamos, Señor, ser amigos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos a mantener la paz. Señor, anulamos todo temor, anulamos todo miedo que venga a las familias. Por los que están ahí, Señor, en este momento tal vez derramando sus lágrimas, porque el miedo los ha inundado. Tal vez han perdido familiares. Oramos por ellos en esta hora. Que pongas tú, Señor, de tu gozo, de tu bálsamo en ellos. Por la unidad de la familia, Señor, para que no hayan fragmentos familiares, que todos estemos unidos, que seamos esos eslabones para poder mantener a nuestra familia unida. Señor, oramos por nuestras finanzas. Yo oro por las finanzas de tus hijos, de tu pueblo. Ayúdanos a mantener, Señor, abiertas las finanzas que vienen del cielo y cerrar, Señor, las malas transacciones que hemos realizado. Ayúdanos a invertir, Señor, bien nuestros recursos. Danos la sabiduría para que vayamos de aumento en aumento. Y te pedimos que entres a nuestro corazón y que toda bendición que venga del cielo sirva para que nuestra familia sea protegida. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Oramos por todos los que están en los hospitales, los que están en las clínicas, en los seguros, en las clippers, Señor, o en casa, que están con algún malestar. Oramos por ellos, para que por medio de tu Espíritu Santo sean sanos. Señor, que tú, Señor, puedas bendecir esos pulmones, que soples vida en esos pulmones, que se restauren los sistemas respiratorios de aquellos que están padeciendo, Señor, con este tipo de problemas de pandemia. En el nombre de Jesús, sopla, Señor, en esos sistemas respiratorios, que recobren vida, Señor, sobre todo diagnóstico en los triajes, en los seguros, hospitales o en casa. Sobre todo diagnóstico, sea tu Espíritu Santo proveyendo la sanidad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Te bendigo, hermano.
y gracias por sintonizarnos. Si ha sido de mucha bendición la palabra, te invitamos para que la compartas con todos aquellos que tú sabes que les va a ser de bendición. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente.